tiene un tema también muy interesante, que no lo sabíamos algunos canarios, y él lo va a desgranar un poco. Y son los moros en Weimar. Los moros en Weimar. ¿No es así, Martín? Sí, muy buenas noches a todos. Pues sí, yo, miren, no cabe duda de que por mucho que uno se quiera hacer que sabe mucho, no cabe duda de que no hacemos sino darnos cuenta de que no sabemos casi nada. Yo vivo aquí en el puertito de Weimar, llevo aquí décadas viviendo, ¿no? Y ustedes, todo el que me conoce saben que me gusta la historia, que me gustan las cosas de aquí. ¿Y cómo es posible que yo no conociera esta historia, no? La verdad es que es una cosa increíble. Entonces, tenemos que empezar, antes de hablar de lo que, vamos a ver, decir moros de Weimar, la palabra moros no, en ningún caso se está diciendo aquí de manera despectiva, porque en aquella época, en los años 40, los guimareros llamaban moros a los moros, pero de manera cariñosa y de manera cordial, ¿no? Porque era una palabra más normalizada que lo que hoy en día podría ser políticamente correcto, ¿no? Entonces, cuando vamos a llamar los moros de Weimar, en ningún caso piensen los que nos oyen que estamos diciéndoles desde un punto de vista despectivo, xenófobo o nada parecido, por favor, ¿no? Entonces, una vez aclarado ese concepto, quiero hablar de la colonia que tuvo España en África mucho antes del Sáhara, que mucha gente tampoco la debe de conocer, que es la colonia de Sidi Ifni. Yo, si me permiten, voy a empezar a compartir la pantalla. A ver, ¿se ve? Sí. Muy bien, pues la pequeña colonia española de Sidi Ifni, se encontraba enclavada en la costa africana frente a las Islas Canarias. Vamos a ver, en 1478, fíjense de qué años les estoy hablando, en plena conquista todavía del archipiélago canario, no estaban todas las islas conquistadas, sobre todo Tenerife en aquella época. El conquistador y castellano Diego de Herrera y su esposa Inés Peraza de las Casas, que era la heredera del señorío de Canarias, del reino de Castilla, desembarcaron en tierras africanas, fundando el enclave que llamaron Santa Cruz de la Mar Pequeña. Santa Cruz de la Mar Pequeña, este es Diego de Herrera, y esto se llamó así, lo llamaron así a causa de este pequeño mar interior que se hacía en la costa, y en ese remanso de la costa africana se instalaron y desembarcaron los castellanos en 1478. Pero no fue hasta 1499 que algunas tribus circundantes juraron fidelidad a la corona de Castilla, quedando consolidada de momento, como con algunas fortificaciones como este castillo que hicieron allí. Perdón, que estaba bebiendo agua. Pues quedando consolidada de momento, digo, la presencia española de la colonia, ¿no? Era la primera vez que el pendón de los reyes católicos pues ondeaba en las costas africanas. Era la primera vez que Castilla poseía tierras más allá en el otro continente, ¿no? Digo de momento porque, dije antes de momento, porque el territorio era asediado continuamente por ataques de otras tribus que rechazaban la presencia de los europeos en estas tierras, ¿no? Finalmente, en 1524, tras un feroz ataque, fue destruido la torre y tuvieron que abandonar los castellanos esa ubicación, ¿no? Bueno, pues no fue hasta 1800, en 1524 fue cuando, perdón que me estoy trabando un poco porque se me están trabando aquí los papeles. Tras un feroz ataque en 1524 tuvieron que salir por piernas Diego de Herrera, su mujer y todos los castellanos, y la ubicación exacta de ese primer asentamiento, pues con los años se fue perdiendo, no se sabía exactamente dónde había estado ese asentamiento en los finales de 1400. Entonces, tras la guerra con Marruecos de 1857, en 1860 se firmó en el Tratado de Tetuán una de las condiciones de la paz, de ese tratado de paz con España, entre España y Marruecos,
fue que el sultán de Marruecos concedió a España la soberanía de nuevo de la Santa Cruz de la Mar Pequeña a perpetuidad. Lo que pasa es que encontrar la ubicación exacta pues llevaba décadas, ¿no? Aquí vemos una foto de los años 40 de la localidad de Sidi Ifni, que era de dominio español en aquella época, ¿no? Pero en aquella época, después de que se firmó el tratado y de que el sultán de Marruecos le diera a España a perpetuidad la propiedad de estas tierras, pero no sabían exactamente dónde estaban las tierras. Y poco a poco fueron pasando los años, desde 1960, y no fue hasta 1934, en plena Segunda República Española, en Andí. Aquí vemos otra foto del pueblo. Aquí vemos cómo se escribe Sidi Ifni, porque a veces lo digo y la gente pues no sabe bien cómo se escribe y no tenía hasta ahora manera de mostrárselos, ¿no? Pues no fue hasta 1934, como decías, en plena República, se aprobó en el Consejo de Ministros, presidido por Niceto Alcalá Zamora y Torres, la creación del batallón de tiradores de Sidi Ifni. Y entonces este hombre, que era el coronel Capaz, que desembarcó en Ifni con las unidades de la Mejada de Gomara, organizó el territorio. Este es el coronel Capaz, ¿no? Fue muy capaz, el apellido le viene al pelo, porque enseguida organizó el territorio y fundó los batallones de tiradores de musulmanes que eran ya ciudadanos españoles por derecho. Pues fundó el batallón de tiradores de Ifni, que defendería la colonia al mando de un comandante de infantería. Cuando al final, en 1936, estalló la Guerra Civil Española, se crearon 7 tabores, aquí en Sidi Ifni, se crearon 7 tabores dependientes del batallón de tiradores, y los tabores eran como pequeños batallones, todos por musulmanes, que eran miembros del ejército español, pero estaban completamente formados por tropas musulmanas y tropas de Ifni, ¿no? Ifni se podría considerar en aquella época, justo antes de la guerra y en plena república, como una provincia más de España, ¿no? de la República Española. Con lo cual, pues imagínense ustedes, yo estoy seguro que mucha gente ahora me está escuchando y no tenía ni puñetera idea, como yo, de que Ifni existía y de que Ifni alguna vez había sido propiedad española. Y la verdad es que mi ignorancia no tiene límite. Y por eso me resulta tan interesante toda esta historia. Vemos cómo el quinto tabor se conjuntó con el batallón de Güímar cuando empezó la guerra civil. Y entonces el quinto tabor de tiradores de Ifni vino para acá y con el batallón de Güímar intervinieron en la guerra civil y tuvieron bastante relevancia en sus actuaciones en la batalla de Teruel y en la cabeza de puente de Balaguer. O sea, vinieron condecorados por una actuación muy valiente y con altos honores fueron recompensados tras la guerra, ¿no? Pues al acabar la guerra, los 7 tabores de tiradores de Ifni fueron destinados a distintos lugares de la geografía española, siendo el cuarto tabor destinado en Güímar, en Tenerife. Pues un total de 825 hombres, entre oficiales, suboficiales y tropas, llegaron a Güímar a finales de 1939. Es una foto antigua, pero se ve claramente por las montañas traseras que el perfil del Valle de Güímar es inconfundible, ¿no? El 29 de marzo de 1940, el alcalde de Güímar, don Antonio Gómez Ramos, solicitó al ayuntamiento, solicitó al capitán general de Canarias la permanencia del tabor en el municipio guimarero, desde 1936, había habido presencia militar en la villa, dotándola de rango y prestigio. Y además daba lugar a la pequeña creación de industria por parte de los soldados que tenían sus artesanías y sus marroquinerías y creaban pequeñas empresitas donde fabricaban bolsos y ese tipo de cosas que fomentaba un poco el comercio y la economía en el pueblo, que siendo sincero por aquella época pues las estaba pasando canutas, ¿no? Tras la guerra civil había una miseria y una hambruna en Güímar bastante acentuada, ¿no?
y estos pequeños actos y esta microindustria que generaron los soldados del cuarto Tower, pues en Weimar pues fue una gran ayuda para la economía de Weimar, ¿no? De hecho, cientos de personas acudían a diario aquí, en donde está esta foto, al cuartel con sus calderos, donde se repartía a la gente la comida que sobraba de las cocinas del cuartel. En aquellos duros tiempos, como decía, la retirada de estas tropas de Weimar hubiera sido la ruina total para el pueblo weimarero. Al llegar al municipio tomaron como esta fotografía que es actual, que se ven estas naves en pleno centro de Weimar. Esto antes era una cooperativa agrícola y aquí fue donde se instaló el cuartel y el batallón del cuarto Tower de tiradores de IFNI y se instalaron en Weimar con total, completamente, o sea, empezaron a hacer su vida en Weimar. De hecho, llamaba la atención verlos formando con esos gorritos rojos y ver cómo aquí vemos un uniforme, o sea, y cómo la gente pues veía, los weimareros, la gente del pueblo veía con curiosidad a estos soldados africanos que eran españoles también, pero que tenían una cultura y unas costumbres bastante distintas. Y esos gorritos rojos cuando estaban con el uniforme de gala como este, o cuando patrullaban, que también hacían patrullas armadas cumpliendo con el servicio de custodia a la villa de Weimar, y hacían patrullas armadas por el pueblo, pues también iban con turbantes. Aquí estos son fotos del batallón de IFNI de patrulla por el pueblo de Weimar, ¿no? Entonces era muy llamativo para los weimareros de aquella época de repente verse a estas personas circulando por Weimar, ¿no? Pero al mismo tiempo, hubo unos inevitables roces al principio por ese choque de culturas y tal, pero poco a poco fueron integrándose con los vecinos y no tardaron en entablarse grandes lazos de cordialidad con la ciudadanía weimarera, ya que empezaba a acostumbrarse a quienes ellos llamaban cordialmente los moros, ¿no? De ahí venía el comentario del principio. Era un calificativo cordial y más bien afectivo, porque no había nada, en absoluto, nada de xenofobia o de racismo a la hora de que los weimareros llamaran moros a estas personas. Simplemente era un apelativo para llamarlos como distintos o como personas de fuera, pero eso no significa ni que fueran mejores ni que fueran peores, sino simplemente que eran distintos, eran los moros. Pues tanto los mandos como la tropa se fueron estableciendo en el pueblo y fijaron la residencia por los distintos barrios. O sea, ya se salían del cuartel, alquilaban casas, siguiendo y contribuyendo más a generar economía en el pueblo, y se fueron adaptando a las costumbres de los vecinos y se llegaron a forjar fuertes lazos de amistad entre ellos. Así surgieron matrimonios entre jóvenes weimareras y soldados del Tower, de cuyas uniones existen hoy día muchos descendientes todavía viviendo en Weimar. La picaresca de la época dio lugar a cancioncillas y poemas que narraban de forma simpática estos hechos, ¿no? Ustedes saben que siempre la picaresca nunca está, sobre todo en malos tiempos, el humor es una gran cura, ¿no? Bueno, pues tengo que decir que el Tower no solamente se instaló allí para vivir y ya está, sino que realizaron una enorme labor social bajo el mando del comandante Francisco Guzmán. Aquí los vemos integrados en las fiestas de San Pedro. Se pueden ver algún turbante por ahí, alguna cosita en la foto. Me quise rescatarla porque era muy interesante, viendo cómo había una integración real de las dos culturas en el pueblo de Weimar y una especie de normalización al poco tiempo de cómo vivían estas gentes, ¿no? Entonces decía que el Tower realizó una gran labor social y se instaló. Mira, aquí podemos ver un recorte de periódico como el Club Deportivo Weimar venció al equipo de fútbol del Tower de tiradores de IFNI, adjuntándose la copa que estaba en litigio. O sea, bueno, pues esto era otra manera de integrarse socialmente en el pueblo y con los vecinos, y formando parte de actividades sociales, como puede ser un campeonato de fútbol, ¿no? Bueno, pues como decía, hicieron muchísimas cosas buenas por el pueblo, y empezando por hacer obras en donde los mismos soldados
hacían de albañiles, de fontaneros y de electricistas para mejorar las infraestructuras del pueblo y algunas cosas, ¿no? Por poner algunos ejemplos, pues, con el propio personal de la tropa hicieron la ampliación del Colegio Nazaret. Aquí en Weimar todo el mundo lo conoce como el Colegio de las Monjas, un colegio que tiene una solera y una historia aquí en Weimar pues muy grande. Y después, por ejemplo, también hicieron la construcción del campo de fútbol del Tasagaya, el campo de fútbol que es donde jugó el Weimar, pues también jugaba el equipo del Tabor aquí, y ellos construyeron en unos terrenos cedidos por don Julio Hernández Cruz, pues también este campo de fútbol emblemático de la ciudad de Weimar. También hicieron la ampliación del cuartel, de su propio cuartel, que estaba ya, se quedaba un poco pequeño. Hicieron muchísimas mejoras y contratando también a gente del pueblo y sacando del paro y de la miseria con trabajos pues a mucha gente de Weimar que no tenía con qué ganarse de la vida, ¿no? O sea que también en eso fueron muy útiles y ayudaron muchísimo. También tengo que recordar los ya olvidados bancos de azulejos que bordeaban la avenida de Weimar, de azulejos de colores que fueron hechos a mano por estos moros del cuarto Tabor de tiradores que vivían en Weimar. Es muy interesante, ¿no? Ver cómo esos ya bancos que ya están desaparecidos y que muy poca gente a las que pregunto se acuerdan hoy día de ellos. Seguimos ya para ir terminando. Ellos ayudaron a muchísimas personas en innumerables labores sociales de ayuda a los vecinos en sus fincas. Hacían reparto de comida en fechas señaladas a las personas necesitadas e incluso hacían reparto de juguetes a los niños el Día de Reyes. Bueno, es impresionante. Sin duda, uno de los personajes del Tabor más importantes y más recordados en Weimar es el que fue llamado el Moro del Arete. Es muy famoso ese nombre aquí, el Moro del Arete. Un hombre pintoresco de cuya oreja derecha, no tengo ninguna foto de él, y mira que las anduve buscando, pero no sé, no me consta ninguna foto de este hombre, del Moro del Arete. Decía que era un hombre pintoresco de cuya oreja derecha colgaba un enorme aro de plata, cosa que era de lo más extraña entre los vecinos de Weimar. Ver a un hombre con las orejas perforadas y colgándole un zarcillo de ella era como medio sacrilegio, ¿no? Pero de todas maneras este hombre tiene una buena historia, porque se trataba del cabo asistente del comandante Guzmán y vivía en la calle San Pedro Arriba número 48. A este personaje de piel oscura se le atribuyen numerosos romances por su fama de mujeriego. O sea, el tipo se metía en más de un lío con mujeres casadas y demás. Era un personaje bastante peculiar. Bueno, pues después de tranquilizarse con la edad en su casa, en el número 48 de la calle San Pedro Arriba en Weimar, montó un pequeño taller de platería donde fabricaba anillos y pulseras con gran destreza, con sus propias manos, y que le encargaban los vecinos, ¿no? Dejando un legado de orfebrería y de platería que ha pasado por las generaciones hasta el día de hoy. Hay muchas familias en Weimar que atesoran estas pequeñas joyas hechas por el Moro del Arete. Es muy interesante. Pues, pero bueno, para terminar ya, yo que tengo que decir que la obra más destacada y la que más gratamente me ha sorprendido de todo este tema de los moros de Weimar, Nandi, fue la construcción de la barriada de pescadores del puertito de Weimar. Eso para mí fue una sorpresa enorme, porque usted, como los que me conocen saben que vivo justo enfrente de la barriada de pescadores del puertito de Weimar. Entonces me resultó muy sorprendente enterarme de este tema, ¿no? El 27 de junio de 1945, a propuesta del Ayuntamiento de Weimar, y siendo alcalde don Antonio Gómez Ramos, se solicitó a la Capitanía General de Canarias la construcción de un grupo de viviendas para los pescadores de la zona, que hasta el momento vivían en cuevas y chabolas. El terreno fue adquirido a los hermanos Florentín e Hipólito Castro Díaz. Se construyeron 33 viviendas en 4 hileras, con 4 dormitorios, comedor, cocina y cuarto de baño, un pequeño jardín en la entrada y un patio posterior. Por deseo expreso del capitán general García Escame,
fue muy, ayudó mucho al pueblo en aquella época. Hay un barrio que tiene su nombre aquí en Santa Cruz, el barrio de García Escámez, pues bueno, ahí donde tiene mi madre su residencia. O sea, que todo me queda muy de cerca. Bueno, pues se construyeron estas, bueno, pues por deseo expreso del capitán, cada vivienda se le dotó de mesa comedor con 6 sillas. Miren estas fotos. O sea, aquí tenemos la orilla del mar y la barriada de los pescadores. Y claro, yo me imagino el puertito de esa época y el puertito de hoy en día y agüita, cómo ha cambiado la cosa, ¿no? Me resulta muy curioso. Bueno, pues todos se dotaron con... García Escámez quiso que cada vivienda tuviera una mesa comedor con 6 sillas y las camas necesarias para las personas que las iban a ocupar. Bueno, pues el Tabor este es García Escámez, el capitán general de Canarias, y que hizo también la barriada de García Escámez, aparte de esta, y fue interesantísimo. Y aquí está, en una de las callejuelas de la barriada, aquí por debajo de casa está esta lápida, este cartel, donde pone perfectamente que en el año de 1947 se terminó la barriada por orden de don Francisco García Escámez. Muy interesante. Pues ya los moros, esta es la Plaza de la Victoria en Güímar, y vemos como el Tabor, los moros se habían establecido sólidamente ya en la sociedad guimarera, asimilando muchas de sus costumbres. Lo que pasa es que al ser de religión musulmana hubo que hacer algunas adaptaciones, ¿no? El cementerio, este es el cementerio de Güímar, se tuvo que delimitar una zona del cementerio para poder enterrar a los musulmanes, y a la derecha, debajo de unos antiguos laureles, se hizo una zona delimitada con un muro bajo y una cancela para los enterramientos musulmanes. Ahí eran llevados los cadáveres envueltos en sábanas y mantas, se ponía una piedra a los pies y otra a la cabecera de la tumba y se esparcían almendras y pasas alrededor. El rito se completaba alternando rezos y cantos hasta que se ponía el sol, momento en que se realizaban las últimas oraciones de cara a la Meca. Hay que decir también que hubo algún hecho desagradable, que no todos fueron rosas, y que hubo algún encontronazo entre moros y guimareros, hechos que aún se recuerdan en la actualidad, pero que no pueden ensombrecer en ningún caso para nada la estancia de estas personas que tanto bien hicieron al pueblo de Güímar, ¿no? Los moros de Güímar. Aquí termino, no sé si les ha parecido muy aburrido, para mí fue muy interesante porque me toca muy de cerca este pedacito de la historia de nuestra isla que muy poca gente conoce, yo mismo no lo conocía y me pareció muy romántico y muy tal por poder recordarlo. Sí, además es una historia muy, muy interesante porque también participaron en la guerra de Sidi Ifni con el Sahara en el 57 y 58, hasta que España lo entregó en el 30 de junio del 69. Lo entregó y bueno, ellos no se quedaron aquí o se fueron se instalaron o se fueron a su domicilio, no lo sé. ¿De eso tú sabes algo? Yo sé que aquí viven todavía gente que son descendientes de esta gente, ¿no? Pero que ya no tienen para nada esos rasgos culturales que tenían ellos, ¿no? Se han integrado completamente a la cultura guimarera, a la cultura canaria, y son de religión católica, y son de cultura totalmente, vamos a decir, occidental, ¿no? Y con lo cual no queda ningún rastro, aparte del genético, en cuanto a la cultura musulmana de la que son descendientes. De hecho, las Islas Canarias a día de hoy yo las considero pues una mezcolanza, una miscelánea de rasgos genéticos de muchísimas partes del mundo, porque aquí esto siempre ha sido una especie de nexo. Aquí venían de las Filipinas, venían de América, venían de Europa, venían de África, y toda esa mezcolanza, aparte del rasgo genético nativo, pues hace que los rasgos... Yo estuve escarbando una vez sobre mi pasado
y mi apellido Pérez, hubo una vez que terminaba algún día, un día muy atrás terminaba en S, porque yo tengo antepasados que eran portugueses, que eran viajeros, que se establecieron aquí, y cuando fueron a registrarse en el registro civil, la persona, cuando dijeron su nombre, dijeron que era Pérez y el tipo lo escribió con Z, porque como era español, pero en realidad mi apellido original es Pérez con S. Y esas pequeñas anécdotas de nuestro pasado es algo que a mí me encanta, ¿no? Y por eso es una pequeña prueba de la mezcla que somos aquí en Canarias, ¿no? Algo que también dice mucho de nuestra sociedad, ¿vale? Somos bastante abiertos de un modo u otro a convivir o a recibir visitas de gentes de otras culturas o de otras religiones. Hay que tener en cuenta que Canarias es eminentemente cristiana, ¿vale? Siempre. Sí, pero es curioso, Carlos, y perdona que te interrumpa, sí. pero en Weimar se instalaron muchísimas personas, tanto portugueses como moros, musulmanes y genoveses también. Uh-huh. No sé por qué es lo que tiene Weimar, pero ahí se instalaban mucha gente. Bueno, hay ancestros genoveses en Weimar desde el siglo XVI. Sí. Desde los años 1500 se instaló en la zona del Barranco de Badajoz un ingenio azucarero, que era cuyos arquitectos o cuyos constructores eran unos genoveses que vinieron de allá y se instalaron aquí para construir eso. O sea, podríamos tirar y empezar a hablar de esas cosas y no acabaríamos. Perdona que te haya interrumpido, Carlos, perdona. No pasa nada. De todas formas, la presencia italiana en España, digo, en Canarias, bueno, tenemos el Museo del Carro, cuyos constructores eran de origen italiano. De ahí los apellidos Justiniani y no recuerdo cuál es el otro apellido más conocido. Justiniani, sobre todo por parte de las mujeres. En fin, la construcción del Palacio del Caro, ahora Museo de Antropología de Tenerife, en La Laguna. Las maderas, los cuarzos, todo eso vino de Italia, o sea que... Pues muchísimas gracias, don Martín Pérez. Don Fernando, tema encantado. muy interesante. Yo no lo sabía que estaban. Yo encantado. Yo estoy extasiado porque a mí encontrarme con estas cosas es algo que es lo que me da ganitas de vivir, por decirlo de alguna manera, y es lo que me da motivación porque parece que ya uno está aburrido, que ya lo ha investigado todo, que ya conoce uno todo de aquí y en la misma puerta de casa tienes una historia impresionante y muy interesante. Por eso es como un chute de ilusión otra vez para seguir buscando, ¿no? Muchísimas gracias, Martín.